Muy buenas tardes para todos y todas. Les saluda Marcela Román. Soy profesora e investigadora de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica y del Instituto Lincoln de Políticas del Suelo. Esta tarde estaré moderando la mesa de la sección paralela sobre teoría y crítica de la forma urbana, diálogos de saberes y nuevos aportes transdisciplinares. Me permito recordarles que esta sesión va a ser grabada para ser luego disponibilizada al público en la página web del Congreso. En nombre de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica y del comité organizador del Quinto Congreso Internacional sobre Forma Urbana Costa Rica 2021, les doy la más cordial bienvenida. Les recuerdo a los invitados que nos siguen que pueden plantear sus preguntas vía el chat de Zoom o bien verbalmente al final de las intervenciones de nuestros panelistas. En esta tarde nos corresponde una mesa perteneciente a la línea 1 de los temas del Congreso sobre teoría y crítica de la forma urbana. Esta línea del Congreso aborda las recientes discusiones transdisciplinares en los estudios de la forma urbana, busca entender el potencial de los trabajos colaborativos y de los entrecruzamientos de prácticas teóricas, metodológicas, para el entendimiento de la configuración de la forma urbana. En este sentido, la línea del Congreso promueve una reflexión sobre las relaciones que se tejen entre la historia, la arquitectura, el urbanismo, la antropología y otras disciplinas afines. El acelerado desarrollo de las ciudades hoy nos exige, por una parte, la exploración de nuevas problemáticas desde perspectivas capaces de posibilitar múltiples visiones sobre un mismo objeto de estudio, y por otra, superar la parcelación típica del conocimiento que reflejan las disciplinas particulares para comprender las complejas realidades de las ciudades contemporáneas. Para introducirnos entonces en el diálogo de saberes y nuevos aportes transdisciplinares nos acompañan hoy 5 panelistas que presento a continuación. De la Universidad del Valle, Cali, Colombia, nos acompañan Ángela María Jiménez y Liliana Andrea Clavijo. Desde la Pontificia Universidad Católica del Perú, Marta Vilela. Y de la Universidad de Costa Rica nos acompañan Margie Van Lith de Yeude y Luis Alonso Herrera de la Universidad Estatal a Distancia también de Costa Rica. Vamos a empezar entonces sin más con los panelistas. Hasta por 10 minutos le paso entonces la palabra a Liliana Clavijo, que nos presenta su ponencia titulada Ciudad abierta o cerrada, espacios comunes de las unidades vecinales como proyecto urbano. Adelante. Muchísimas gracias. ¿Me confirman si se está viendo bien la presentación? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y todas los asistentes a este evento. Hoy comparto con ustedes la ponencia Ciudad abierta o cerrada, espacios comunes de las unidades vecinales como proyecto urbano. La unidad vecinal, voy a poner pantalla completa, creo que me confirma si se ve como pantalla completa. Sí, sí, está correcto. Perfecto. La unidad vecinal como modelo urbano arquitectónico concilió aspectos cualitativos y cuantitativos en la organización espacial de comunidades urbanas y aportó al desarrollo de las ciudades latinoamericanas en el siglo XX. En especial, acogió la población rural de las ciudades y la clase trabajadora. Al respecto, Carlos Ambricio señala, la gran aportación de la arquitectura latinoamericana fue entender que no solo la necesidad de proponer un nuevo tipo de vivienda, sino de teorizar cómo la misma debía maclarse en el bloque para resolver un tercer paso, el modo en que distintos bloques podrían configurar lo que se había denominado unidad vecinal. La adaptación del modelo teórico de unidad vecinal de Clarence Perry presentó variantes en todo el territorio latinoamericano en la configuración de comunidades integrales que favorecieran el tránsito peatonal y las relaciones entre vecinos en espacios dotacionales, tales como el colegio, el centro comunal, teatro, iglesia, piscina, comercio, el puesto de salud, entre otros. Estos espacios determinaron conceptual y funcionalmente los planteamientos. Si bien los equipamientos son representativos por ser formalmente singulares en los proyectos de vivienda, también es necesario destacar la importancia de los lugares para el encuentro fortuito para el tránsito eventual o cotidiano, como las rampas, accesos, escaleras, parques, plazas, que hacen parte de un sistema espacial común que permite gradar las relaciones de lo público y lo privado, lo colectivo y lo íntimo.
En este sentido, los espacios comunes hacen parte de una estructura socioespacial en las unidades vecinales que aportan a la definición de comunidad integral, considerando las relaciones entre los habitantes como fundamento. ¿Cuál es el papel de los espacios comunes en la consolidación de la vida comunitaria y las relaciones espaciales programáticas y formales con el resto de la ciudad? Veamos la unidad vecinal como idea y materialización. En los diferentes esquemas que Perry realizó sobre la unidad vecinal para entornos industriales y de vivienda, el colegio es el centro de la composición, considerando que allí es posible realizar actividades educativas, técnicas y de entretenimiento, y por ser el lugar donde se crean las primeras asociaciones y la razón por las cuales las familias crean comunidad. La proporcionalidad entre el número de niños, las viviendas, las distancias recorribles, constituyen estructuras cerradas que favorecen unas 1000 familias en promedio. Esta mirada en el tiempo plantea el origen de la unidad vecinal en los ensayos y textos que Clarence Perry hizo entre 1911 y 1919, orientado a familias de clase media. En Bradburn, en New Jersey, Clarence Stein y Henry Wright exploraron la jerarquización del sistema vial a razón de la incorporación del automóvil en la vida moderna, con la ramificación funcional del sistema vial para hacer la transición gradual entre la ciudad y las viviendas, la incorporación de los cul-de-sac de acceso y la incorporación de vías peatonales interiores sobre el espacio verde. Con la publicación del libro Can Our City Survive?, SER destacó la cualidad del concepto para atender núcleos urbanos de alta densidad poblacional en comunidades de entre 5.000 y 10.000 habitantes. En el artículo A Program for a City Reconstruction de Walter Gropius y Martin Wagner, acogieron la unidad vecinal como medio para la reconstrucción y planeación general de la ciudad en zonas altamente deterioradas, no solo para el crecimiento de la ciudad. Fueron significativos también los ejercicios académicos en Harvard para el desarrollo de las townships o comunas como espacios de sustento y la interrelación entre los centros cívicos y espacios comunes para la configuración de ciudades. Y con el encargo de que le hizo la ONU en 1951, SER decantó su trabajo profesional en planes urbanos realizados en diferentes ciudades latinoamericanas con la TPA, y allí plasmó la unidad vecinal como una estructura física y social inserta en una comunidad mayor, un módulo integral de habitación y servicios complementarios como respuesta adecuada a las condiciones del contexto, el clima, las costumbres, el poder adquisitivo de sus habitantes. En medio de estos proyectos, reflexiones y textos sobre el concepto de unidad vecinal fueron proyectadas y edificadas 328 unidades vecinales en todo el territorio latinoamericano entre 1930 y 1970, con un pico de construcción entre 1945 y 1955. En América Latina, el modelo reforzó el carácter asistencialista del Estado y la instauración de la vida comunitaria, un modo de vida impuesto sobre la idea de modernidad. La planeación, relaciones urbanas, tamaño, conectividad y localización de los espacios comunes fueron determinantes para la adaptabilidad del modelo en términos culturales, pero también físicos con el contexto inmediato. En las tres variaciones, la disposición y relación de los espacios comunes con la ciudad al interior de los proyectos, los bloques, el espacio recreativo, permite identificar la flexibilidad del modelo y hasta qué punto se mantiene la proporcionalidad, la densidad y el número de habitantes para ser denominada realmente como una unidad vecinal. La centralidad como organización espacial y conceptual está directamente relacionada con el esquema de Clarence Perry. Los espacios para el desarrollo comunitario coinciden con el centro compositivo de las unidades. El esquema respeta la jerarquía funcional del centro cívico y constituye el punto de referencia en torno al cual está organizada la franja perimetral de vivienda que resguarda el centro. Es equidistante para el tránsito peatonal como único espacio visible. Destaca la autosuficiencia e independencia de la ciudad, pues muchas de ellas fueron edificadas en entornos netamente aislados y predios suburbanos donde la única relación con la ciudad se realizaba a través de una vía perimetral. El contacto directo del centro cívico con la ciudad es regulado en el caso del centro urbano Antonio Nariño en Bogotá por el mercado y la iglesia. Los demás espacios comunes están resguardados al interior de la supermanzana como el colegio y el teatro. El posicionamiento de estos espacios puso en evidencia su carácter experimental y adaptable al entorno preexistente y su capacidad para guiar los desarrollos futuros de los contextos inmediatos desde tres variaciones morfológicas. 1, la descentralización; 2, la explosión del centro; y 3, el policentro. La descentralización dispone la unidad vecinal abierta con accesibilidades de cualquiera de los frentes urbanos y establece un sistema de espacios comunes interconectados. El centro jerárquico y geométrico pierde protagonismo para dar importancia a la singularidad de los equipamientos que tienen directa relación con los bordes de la supermanzana y están dispersos
sobre el terreno e intercalados con el uso de la vivienda. Esta condición produce una lectura fragmentada del espacio de la unidad y facilita la diferenciación de pequeñas áreas libres adyacentes a cada uno de los equipamientos. Para el caso del Centro Urbano Presidente Alemán en México, los equipamientos están dispuestos sobre dos frentes del perímetro de la supermanzana con acceso directo desde la calle. La explosión del centro establece nuevos espacios para la construcción de comunidad en diferentes escalas dentro y fuera de los bloques de vivienda. En esta variación, la unidad vecinal es concebida como un parque urbano en el cual reposan piezas únicas y singulares dentro del paisaje, donde cada bloque tiene su propia lógica e identidad en el conjunto. Una apertura a la ciudad, la apertura a la ciudad es total. La explosión altera la jerarquía de los equipamientos comunes como centro funcional y compositivo en el esquema de Perry, para disgregar su contenido en todo el proyecto. Es un esquema abierto de bloques sueltos, de características divergentes y áreas recreativas en el plano base donde los senderos de recorridos peatonales y los cambios de textura favorecen la integración funcional con los bloques sueltos. En la unidad de habitación Cerro Grande en Caracas, los espacios comunes tienen relación con la calle por el cul-de-sac y entre sí por senderos sinuosos a razón de la topografía rodeando el monobloque aislado. Esta variación, policentro, está denominada policentro, desdibujó el carácter comunitario de la unidad vecinal, pues la sumatoria de unidades vecinales contribuyó al crecimiento de la ciudad, pero no a la creación efectiva de vecindarios. Con el cambio de escala de los edificios, de los espacios comunes, fueron repartidos a lo largo de los megaproyectos sin garantizar la adecuada proporción entre número de habitantes y capacidad, distancia peatonal y conectividad entre los equipamientos. Un ejemplo significativo es la unidad Urbanización 23 de enero realizada en 13 etapas de construcción con 9.108 viviendas. Para finalizar, algunas consideraciones. Los barrios, vecindarios, comunas, conjuntos habitacionales y urbanizaciones son adaptaciones e interpretaciones del concepto de unidad vecinal en el contexto latinoamericano. Aun cuando existen diferencias en escala, tamaño, es destacable la insistencia en rescatar el centro cívico o espacios comunes como estructura de orden social jerárquico en la composición. Ser moderno en el siglo XX tiene múltiples interpretaciones que se traducen en la identidad de los proyectos de habitación. La unidad vecinal acogió con cierta flexibilidad diferentes modernidades e intenciones urbanas para adaptar principios a las realidades de las ciudades. Esta es una de las bondades que facilitó su implementación por más de 30 años. En ocasiones configuró ambientes bucólicos en la utilización de bloques bajos, otras veces las casas seriadas configuraron calles que enlazaron con la trama preexistente y crearon barrios, también grandes proyectos en altura que transformaron la idea de casa en la tierra por casa en el aire, todas ellas modernidades latinoamericanas. La experimentación de los arquitectos latinoamericanos fue determinante para la adaptación del modelo en el estudio de densidades, tamaños, equipamientos compatibles, desarrollos técnicos para dar una respuesta rápida y digna. La monumentalidad del 23 de enero o Tlatelolco, por ejemplo, son anomalías y no representan un modelo comunitario, considerando que el desmesurado tamaño de los espacios desvirtuó las relaciones humanas cooperativas, dando paso a una identidad anodina. Conceptualmente es cuestionable que muchos proyectos sean valorados aún como unidades vecinales, considerando que las relaciones comunitarias fueron reemplazadas por relaciones funcionales que no responden a la construcción conjunta de sociedad, más bien una suma de individualidades. Termino con esta frase de Jocelyn Sert en 1942 sobre la importancia de los espacios comunes. Una célula de vivienda no estará completa sin unos servicios complementarios que amplíen sus funciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Liliana. Le paso de seguido la palabra a Ángela María Jiménez, que nos presentará su ponencia, El catastro como herramienta de análisis de barrios informales. Adelante, Ángela, también por 10 minutos. Hola, buenos días, muchas gracias. Le voy a pedir a Liliana que me permita compartir. Listo, muy bien. Bueno, pantalla completa. Bueno, buenas tardes a todos, a todas las personas que están aquí en este evento. Hoy les vengo a hablar del catastro como una herramienta que sirve para entender la forma urbana y una herramienta que ha sido usada en un proceso que llevamos a cabo en la Universidad del Valle como una forma de entender
la composición urbanística de los asentamientos informales. Y pues he considerado que esta aproximación metodológica es interesante porque es una forma que no es tan usual, digamos, al menos en los términos de análisis de forma urbana o de planificación, de utilizar el catastro. Entonces, para empezar, pues quiero contarles que esta foto que están viendo en el fondo es el área sobre la que hemos aplicado esta metodología. Es digamos que estamos hablando de Cali, la tercera ciudad más importante de Colombia, con 2,5 millones de habitantes, y una zona informal ubicada sobre todo en las zonas de ladera. Como ven, pues Cali está ubicada en un valle, pero está recostada sobre una franja de la cordillera de los Andes, digamos, de los Andes, y vemos cómo todas estas formas urbanas, estos asentamientos humanos, pues son los objetos de la intervención, y es aquí donde aplicamos esta metodología de usar el catastro para comprender mejor esta forma urbana. Entonces yo les voy a contar muy rápidamente el catastro qué es y cómo nos sirve, qué variables catastrales nos sirven para hacer esos análisis de partida, y luego qué fue lo que hicimos concretamente en el caso de Cali. Entonces, para empezar, Cali es una ciudad que, como les contaba, queda pues en el suroccidente de Colombia. Es una ciudad es una ciudad de 12,5 millones de habitantes más o menos, y todo lo que están viendo aquí en la pantalla en rojo son esos asentamientos informales, que estamos hablando de más de 200 asentamientos informales que existen en la ciudad, y donde la Universidad del Valle, por solicitud de la Secretaría de Vivienda de esta ciudad, pues hace un proceso de mejoramiento integral de barrios, y el primer paso es entender cómo está constituido ese sector, pues para poder plantear unas propuestas adecuadas. ¿Dónde entonces trabajamos nosotros? Aquí en el sector que ustedes ven en este Zoom, se llaman la Comuna 18, es la división político-administrativa que tiene la ciudad de Cali, y nos enfocamos en 4 asentamientos de origen informal, que son Pampas del Mirador, Brisas de las Palmas, La Arboleda y Alto Polvorines, que están ubicados todos en esta zona de ladera, pues que no estaba pensada inicialmente para vivienda, pero que se fue ocupando de manera, pues digamos, gradual. Más o menos desde los años 50, Alto Polvorines, y desde el 2000 los asentamientos más altos que les mostré. Ahora, ¿en qué entra a jugar aquí el catastro? Bueno, el catastro antes que nada es un censo donde una ciudad tiene inventariados todos los bienes inmuebles públicos y privados, y digamos que cada día tiene más fuerza en Colombia la idea de catastro multipropósito, porque catastro siempre ha sido pensado como un instrumento para cobrar impuestos, que es el impuesto, aquí le llamamos impuesto predial, que es el impuesto sobre la propiedad. Pero cada día hay unas miradas más amplias, esto ya lleva varias décadas, donde se ha visto que catastro no solamente sirve para cobrar impuestos, sino que sirve para un buen conocimiento del territorio. Entonces, algo muy interesante que nosotros le hemos apostado es efectivamente cómo podemos hacer uso de esta información catastral, que nos dice mucha información sobre los inmuebles, y que la vemos tanto planimétrica, como la estamos viendo aquí en pantalla, como alfanuméricamente, y que si la sabemos interpretar nos da un listado pues muy importante de variables que analizar. Dentro de esas variables, digamos que esto que estoy mostrando en pantalla se suscribe mucho al caso colombiano, pero es para mostrarles cómo cada predio se le asigna un número, y cada número es un número de 30 dígitos, que este es así largo como lo ven, y cada número le cuenta a uno algo de lo que pasa en el predio. Entonces, sabiendo interpretar estas variables catastrales, pues uno puede encontrar detalles interesantes que le permiten ver cómo es la configuración de un sector de la ciudad, y de las áreas informales funciona bastante bien, en parte porque las áreas informales pues digamos que crecen de manera muy dinámica, pero muchas personas están interesadas en que sus predios, por así no tengan una titularidad, aparezcan en catastro, porque según la legislación colombiana, eso permite, si uno demuestra que ha pagado impuestos después de más o menos 5 años, pues puede acceder a que por vía judicial le entreguen la titularidad. Entonces, hay una relación importante de que este censo suele estar actualizado
por más dinámico que sea el mercado inmobiliario, se actualiza porque a las personas les interesa estar en él o porque la administración también quiere hacer un cobro de los impuestos. Entonces, eso hace que todos los predios que están registrados en la base tengan un número predial y que nos dan información interesante sobre en qué ciudad está ubicado, en qué comuna, que es la división nuestra político-administrativa, en qué barrio, dentro del barrio en qué manzana, y nos cuentan datos interesantes, por ejemplo, si son condominios, propiedades horizontales, si son vías, si son bienes públicos o si son mejoras, que es pues ocupación en terreno ajeno, y eso para nosotros fue clave a la hora de entender la configuración de qué era lo que pasaba en ese territorio en el que estábamos trabajando. Algo interesante y es que digamos que cada vez esta información catastral se abre más y esto ha sido una dinámica de algunos países llevan más delantera que otros, pero cada día encontramos que hay más catastros que ponen de manera pública la información. Esto antes no era así, pero el hecho de que uno pueda contar con bases catastrales que se descargan de bases de datos abiertos permite a que cualquier persona que sepa utilizar los datos pueda hacer análisis como los que les voy a mostrar. Y este tipo de análisis los podemos hacer desde dos puntos de vista. O utilizando las bases cartográficas, como las que están viendo en pantalla, donde cada predio tiene, en este caso, hay varios portales de distintos catastros en Colombia que funcionan diciéndole a uno en qué barrio está, digamos qué área tiene cada predio, si tiene construcción, si no tiene construcción, y a nivel cartográfico esto es muy importante, y muchos catastros también dejan descargar estas bases en formatos editables en ArcGIS, por ejemplo, en QGIS, en sistemas de información geográfica, o las bases alfanuméricas, como esta, que le cuentan a uno muchas variables en qué barrio está ubicado, cuál es su condición, qué uso tiene, en cuándo se capturó esta información, qué áreas. Entonces, estas son variables que en Colombia están normadas, digamos que son las que deben estar y que para nosotros fueron de gran utilidad porque sabiendo cómo utilizarlas nos permitió hacer un diagnóstico pues bastante acertado de lo que sucedía en el sector. Y aquí es donde vengo a contarles qué fue lo que hicimos desde el punto de vista catastral en Cali. Digamos que este era un proceso que encargó la Secretaría de Vivienda de la Universidad del Valle, porque dentro del plan de gobierno lo que buscan es hacer la legalización o el mejoramiento integral, como lo llamamos aquí, de varios barrios de Cali, de varios asentamientos. Entonces, se hizo una consultoría bastante grande, multidisciplinaria, y una de esas aristas de análisis pues fue el catastro para entender el sector. Entonces, primero, pues el catastro nos sirvió para saber qué era lo que había, y aquí como están viendo en pantalla, nos sirvió para identificar, por ejemplo, cómo estaban las formas urbanas, cómo se estaban dando, y nos dimos cuenta que tenían una importante relación con la topografía, porque como ven aquí en el gris claro, esa es la zona plana de la ciudad, y encontrábamos, digamos, las calles ortogonales, más o menos las manzanas y la división de los predios, mientras que en lo que ven en la zona más oscura son los predios también ya del pie de monte y donde vemos que la morfología urbana empieza a cambiar y la misma ocupación del territorio no lo muestra, pues por debido a las condiciones digamos, del sector. Entonces, ese fue un primer acercamiento que nos permitió hacer la base catastral cartográfica, hacer estas identificaciones de qué era lo que pasaba allí. Por otra parte, cuando analizábamos barrio por barrio, pues también nos permitió ver el nivel de ocupación al interior de cada barrio y de cada manzana. Entonces, ver cómo era la forma de los predios, si habían llenos, si tenían o no antejardines, si tenían o no patios. Eso nos permitió, digamos, y nos permitió ver estos elementos y caracterizar los distintos barrios de intervención, viendo que en función del año de creación del asentamiento, pues la configuración urbana era un poco diferente y la configuración predial, y nos permitió caracterizar cada barrio. Ángela, 2 minutos. Ya, muchas gracias, Marcela. Con la información catastral también pudimos hacer unas modelaciones en 3D, digamos, porque la información catastral nos permitía, por una parte, tener las alturas, entonces nos permitió modelar, digamos que estos son unos prototipos iniciales, pero nos permitió modelar cómo era la ocupación en 3D, dimensionarla, y esto nos permite pues tener una aproximación más acertada de lo que hay, y también nos permitió ver
interpretando uno de los variables del código predial, nos permitió saber cuántas eran vías, cuántas eran mejoras, cuántos eran esos predios que estaban pues en vista de que podían ser legalizados o cómo debían ser intervenidos. Ya voy a terminar, nos permitió pues hacer unos análisis de áreas ocupadas, de índices de ocupación, porque sabíamos el área ocupada y el área libre, entonces nos permitía hacer los cálculos, el número de pisos, es decir, nos permitió tener mucha claridad en cómo estaban configurados esos asentamientos, que aunque son pues más dinámicos, la realidad más dinámica que lo que hay en la base, pues era una base bastante acertada. Y ya para cerrar, digamos que el mensaje que les quiero transmitir aquí es: la base catastral es un buen elemento para hacer estos análisis morfológicos y sobre todo para tomar decisiones sabiendo qué hay en el territorio. A veces los asentamientos informales por su dinamismo no son fáciles de entender y hay algunas razones que muestran que Catastro puede ser uno de los insumos más actualizados a pesar de la desactualización que pueda tener. Pero dado el dinamismo, pues es clave que las autoridades públicas estén muy atentas a ir ajustando las bases catastrales mediante actualizaciones para tener claridad sobre lo que se tiene. Y finalmente, como academia, se vuelve clave que sigamos exigiéndole a las autoridades que tienen el catastro de liberar la información, porque nos da muchas herramientas valiosas para comprender los territorios sobre los que necesitamos trabajar. Con esto cierro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángela. De inmediato le doy la palabra a Marta Vilela, que nos acompaña desde Perú con su ponencia Tejidos Urbanos y Territoriales para la Planificación y Proyectos Urbanos. Adelante, Marta. Muchas gracias y agradezco a la organización del Congreso ISUF-H, que se realiza ahora en Costa Rica este año 2021. Como ya se mencionó, la presentación es Tejidos Urbanos y Territoriales para la Planificación y Proyectos Urbano-Territoriales en el Valle del Sondondo, Ayacucho, en el Perú. En el marco de la Maestría de la Arquitectura, Urbanismo y Desarrollo Territorial Sostenible, se desarrolla el taller intensivo 1 y 2, ¿no?, que dirigimos con otros dos profesores más, José Canciani y Susel Biondi. Estos dos talleres se realizan durante el primer año de la maestría y esta presentación es un orden, digamos, de los trabajos en grupo realizados, que se dan desde el enfoque territorial, que incorpora la relación de escalas y las diferentes dimensiones del habitar en el territorio. Y esto lo hago con la finalidad de elaborar o aproximar una metodología con un enfoque territorial que implica una perspectiva relacional, ¿no? Y entonces eso me parece que es interesante. Con el propósito de integrar la observación y lectura de la ocupación del territorio en los tejidos urbanos, y territoriales, a la comprensión de esta ocupación y aproximar entonces una propuesta metodológica que guíe futuros proyectos urbanos. Se estudian los tejidos urbanos territoriales en su continuidad, desde lo territorial hasta lo urbano, en contextos de ciudades menores, muy relacionadas a sus espacios rurales. Se destacan los componentes espaciales de la forma urbana en la relación escalar, la organización espacial de los diferentes sistemas y redes y la superposición espacial de los tejidos urbanos territoriales. Vemos aquí en la imagen que, bueno, es parte del Valle del Sondondo. Estamos ante un paisaje impresionante, digamos, construido, que perdura desde tiempos prehispánicos y que supone una gestión del suelo y del agua en particular, por una organización social. Podemos ver aterrazamientos y extensas andenerías, así como caminos, acequias, cochas, cercos, ¿no?, entre otros, los que conforman esta ocupación del territorio de manera armónica. El valle es
La zona verde que se ve en la gráfica de arriba es un valle longitudinal, como casi todo valle andino, que busca abrirse paso entre los cerros de la cordillera de los Andes, ¿no? El valle es una construcción de infraestructuras, las que conforman diferentes sistemas y se expresan en tejidos físicos territoriales, como por ejemplo el del sistema hídrico. Cabe resaltar, hemos puesto algunas fotos en la parte de abajo, que para conocer esta ocupación del territorio han sido necesarias diferentes dinámicas participativas, ¿no? Desde recorridos territoriales con guías locales, que son justamente actores claves dentro del territorio, hasta mesas de trabajo para conciliar, digamos, los diferentes entendimientos del territorio y algunos lineamientos. Uno de los componentes básicos que trato de ver aquí es el de la ubicación, ¿no? Y las relaciones que de esta se ejerce. Aquí tenemos la ubicación de una gran piedra maqueta, la de Luichimarca. No sé si pueden ver el punto amarillo que está en el plano, ¿no? Y la piedra, la foto de abajo es la piedra maqueta, es una piedra de más o menos de 12 metros de diámetro, desde la cual se tiene una vista muy amplia de parte del valle, ¿no? Y que tiene un alto relieve, o sea, está, digamos, en una parte alta, ¿no? del valle y está en tensión entre dos apus tutelares. Los triángulos que se ven al lado derecho y al lado izquierdo, que es un glaciar, Carguarazu, es un apu tutelar, y el otro es el Osconta, que es otro apu tutelar con una protuberancia a raíz de las erosiones eólicas, ¿no? Entonces, esta piedra, digamos, está en tensión entre esos dos apus tutelares y longitudinalmente se desarrolla el valle. Hay recientemente un estudio interesante de las visuales a partir de diferentes piedras maquetas en el Valle del Sondondo desde la disciplina de la arqueología. Existe entonces un saber local en la gestión a partir de estas andenerías, a partir de las relaciones visuales también, ¿no? En el cuadrante 1, que es el superior y que tenemos ahí un acercamiento al lado derecho, tenemos entonces una densidad de caminos rurales entre las localidades de Cabana Sur y la de Sondondo, ¿no? La Cabana Sur está próxima a dos lagunas de reservas de agua, como se puede visualizar en el cuadrante, y Sondondo, la localidad de Sondondo está muy próxima, digamos, al río. Hay una diferencia de 400 metros sobre el nivel del mar en 3.200 metros de distancia, ¿no? Para que uno pueda ver, digamos, las diferencias altitudinales en este sector nada más del territorio. Lo que indica, obviamente, la ocupación de espacios con mucha pendiente, ¿no? Y que se ha tenido que gestionar a través de andenerías y terrazas estas pendientes. Es también relevante que existe una complementariedad territorial a escala del valle, ¿no? Porque podemos ver que cerca de los Jonta, por ejemplo, es una región pura a 5.000 metros sobre el nivel del mar, donde se realiza o donde se desarrollan las actividades pecuarias. Y en el valle, en la zona que está, digamos, más verde, son las zonas de producción agrícola, ¿no? Incluso dentro de la misma zona de producción agrícola hay esas variaciones y diferentes tipos de productos. El cuadrante número 2, Mayobamba y Chipao, ¿no? Que se pueden ver en esta siguiente imagen, podemos constatar las relaciones de la ubicación a otra escala, ¿no? Podemos ver que en la foto de arriba de la derecha, el apu Chonta, que es un apu menor dentro del valle, se relaciona, digamos, visualmente con el campanario de la iglesia en la plaza de armas de la localidad de Mayobamba. Además, también Mayobamba y Chipao están muy próximas al sitio arqueológico de Chipaumarca, que es lo de la imagen de la izquierda. Entonces, cabe resaltar aquí que las visuales desde Chipaumarca es una ubicación elevada, obviamente, son de la zona sur del valle y también se infiere la ubicación dominante para posible gestión del agua y del suelo. Esta relación entre el Apu Cerro Chonta, ¿no?, que está en la foto de arriba de la derecha,
con el campanario es muy sugerente, porque yo acabo de mencionarles estos dos apus tutelares a nivel de todo el valle y este otro apu menor a nivel de la localidad. Entonces ahí comenzamos a tener una relación interesante, ¿no? Y los cortes también nos van mostrando, digamos, esa fuerte relación, digamos, con la pendiente en el valle. Podemos constatar la relación de la ubicación, digamos, a otra escala, ¿no? Con eso, con el apu chonta y con los dos apus tutelares. En la escala de la localidad, ya, digamos, entrando, digamos, al segundo acápite, la organización espacial de las redes, es posible identificar que los tejidos que llegan desde el territorio o desde el valle, ¿no? Podemos identificar que existe una continuidad en los caminos, los canales y los tipos de superficies, como por ejemplo huertos familiares, corrales, por ejemplo, ¿no? En el gráfico de la izquierda se pueden ver en verde todos los corrales, ¿no? Y los huertos, perdón, y los huertos urbanos, ¿no? Y en el gráfico de la derecha podemos identificar los caminos que conectan, los caminos secundarios o interiores que conectan la parte interior, digamos, de la manzana, ¿no? No tiene que ver con este trazado ortogonal colonial. Entonces, esta continuidad y contigüidad, ¿no? Van conformando parte del tejido en la localidad, a la que se suma la trama de la cuadrícula colonial, y las que, entendiendo su propia existencia y funcionamiento, pueden ser de una buena oportunidad, una buena oportunidad para una política de seguridad alimentaria, por ejemplo, ¿no? Reforzando los huertos familiares, señalando los existentes y mejorando, por ejemplo, o valorizando las acequias, ¿no? Y los caminos interiores al interior de las manzanas. Entonces, es lo que vemos, digamos, en la superposición de los tres gráficos de la derecha. Marta, Sí. 2 minutos. Ok. Entonces, bueno, vemos aquí como tercera opción la superposición espacial de tejidos urbanos territoriales. En el gráfico de la izquierda, un planteamiento esquemático de esta red de caminos interiores entre manzanas, dentro de esta, digamos, tejido colonial, ¿no? Así como a la izquierda, una red de todos los huertos familiares, ¿no? Y esto se relaciona incluso con un ambiente muy interesante dentro de la vivienda, que es el corredor, ¿no? Que es un ambiente flexible, techado, aireado y que sirve para relacionar con el huerto y con la chacra. Entonces, lo que quería ver era que en la columna de la izquierda yo he mencionado las relaciones de escalas, los sistemas espaciales y la superposición de tejidos, ¿no? Entonces, tratando de armar una matriz que pueda llegar a entender, digamos, las relaciones. Esta no es una matriz para llenar, sino más bien es una matriz para contener o para, digamos, comprender las relaciones, ¿no? Y en las dimensiones territoriales me baso en las condiciones que enuncia Lefebvre sobre el territorio ocupado, la perspectiva o la percepción del territorio y la construcción del territorio, ¿no? Aquí vemos entonces el afán de buscar dentro del enfoque relacional y dentro del enfoque territorial una manera coherente, digamos, de identificar, leer el territorio, es porque muchas veces nos encontramos con proyectos de inversión pública que no tienen que ver con estos territorios, ¿no? En la imagen de las dos imágenes de arriba, por ejemplo, tenemos un paisaje sublime, ¿no? Y tendemos a colocar ahí un arco que va a decir bienvenidos a Sondondo, ¿no? Que no tendría mucha razón de ser. O, por ejemplo, tenemos calles empedradas, ¿no? Tenemos calles empedradas y que tienen acequias en el interior de las calles y todo esto, y las asfaltamos, ¿no? Y entonces rompemos también toda esa red hídrica que tiene que ver con ese tejido en la localidad, ¿no? Perdón, Marta, pero tenemos que cerrar. Listo.
Entonces, eso es lo que buscaba, ¿no? Tener una aproximación metodológica para entender la complejidad de los territorios y generar una sistematización de estos trabajos que se han ido realizando. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De seguido le paso la palabra a Luis Alonso Rojas, de Costa Rica, de la Universidad Estatal de Distancia, que nos va a presentar su ponencia sobre transterritorialización. Adelante, Alonso. Luis. Hola, buenas tardes. Espero que estén muy bien todas y todos. Bueno, yo estoy muy contento de participar en este espacio. Le agradezco a todas las personas que hacen posible la gestión del mismo. Y bueno, muy feliz de estar aquí acompañando a todas ustedes. Bueno, yo trabajo en el Centro de Investigación de Ciencias Sociales de la Universidad Estatal de Distancia, acá en Costa Rica. Ahí dirijo un proyecto de cartografía sobre, bueno, se llama Cuerpos y Territorios Indómitos, cartografía disidente Josefina. Y lo que he venido trabajando es con formas organizacionales politizadas que están gestionadas por cuerpos de personas que se enuncian desde la disidencia por identidad y orientación sexual no hegemónica. Entonces he venido trabajando con grupos de mujeres que viven con diagnóstico positivo VIH, con grupos de mujeres trans que trabajan o están asociadas en su mayoría al comercio sexual, personas homosexuales, personas lesbianas, y bueno, y ahí un poquito ha sido como el proceso en los últimos 5 años. Hoy les vengo a compartir algunas reflexiones sobre un proceso en particular, sobre todo que tuve en los últimos 2 años con un grupo de mujeres trans que trabajaron en comercio sexual en los años 80 aquí en San José, en la capital. Entonces, un poco el ejercicio de cartografía era visibilizar o construir participativamente, es una metodología participativa de que utilizo en una parte del proceso, para construir de un archivo visual de memoria, ¿verdad? De cómo ellos resignificaban y apropiaban los espacios en esos años, ¿verdad? Y la lógica es que de alguna manera se iban gestionando a partir de las dinámicas de apropiación de estas mujeres. La transterritorialización es un concepto que estoy trabajando, digamos, es un proceso que es actual, todavía se mantiene vigente. Y bueno, es como la capacidad que tienen esas porciones, la capacidad que tiene la ciudadanía, ¿verdad? Para ir transformando esas porciones del territorio que tienen esa amenidad para poder de alguna manera ir predisponiendo o fomentando dinámicas que yo llamo dinámicas o prácticas urbanas queer. Estas prácticas y dinámicas urbanas queer tienen que ver o están relacionadas, o una de las características, ¿verdad?, que las hace queer, digamos, es que son contestatarias del régimen heteronormativo y del régimen neoliberal. Entonces son prácticas que de alguna manera son una ruptura, ¿verdad? O de alguna manera, como lo dije, son contestatarias, ¿verdad? De estos dos regímenes que son fundacionales de todos nuestros estados soberanos occidentalizados. Si quisiera empezar con una noción, les voy a compartir algunas fotografías que en realidad son fotografías de todo el proceso, porque he trabajado con un montón de organizaciones y distintos grupos formales e informales, no únicamente no únicamente los institucionales o institucionalizados. Aquí, bueno, voy a ver si se ve. Entonces, solo como para ir ilustrando lo que voy hablando. A mí me interesa hoy abordar un tema, bueno, sobre todo en el contexto de las ciudades latinoamericanas. Al día de hoy no se habla mucho, sobre todo en estos espacios académicos, ¿verdad?, de lo decolonial. Muchas de las nociones en términos de función y el uso del espacio público siguen siendo constructos que se han, valga la redundancia, se han construido desde el privilegio heteronormativo, se han construido desde una noción occidentalizada que tiene un fuerte carácter imperialista, colonizador también. Y bueno, a mí me interesa en ese contexto porque también las ciudades latinoamericanas siguen siendo las que tienen mayor brecha de desigualdad. No le hemos dado acceso a la salud, acceso, por ejemplo, a la educación, acceso a la autonomía identitaria, que son todavía al día de hoy a personas trans, por ejemplo, a personas no binarias, a personas intersexuales. Entonces, todavía hay una noción, ¿verdad?, de construir el tema de lo LGBTIQ como algo homogéneo, ¿verdad?, donde la gente todavía creo que tiene como un imaginario erróneo de que el matrimonio igualitario, por ejemplo, es la solución jurídica para todos los problemas, cuando realmente no lo es, ¿verdad? El matrimonio sigue siendo un instrumento jurídico pensado desde el privilegio y que solo viene a solventar esa necesidad para ese grupo específico de personas homosexuales y lesbianas que son más privilegiadas y que tienen acceso a eso, ¿verdad? Cuando, por otro lado,
todos estos derechos que acabo de hablar, que son inherentes para toda la ciudadanía, siguen estando sin acceso. Entonces, esto también me llegaba a replantear en el proceso cuando yo estaba, bueno, todavía es un cuestionamiento actual, esta idea de por qué no hemos logrado involucrar en los planes de ordenamiento territorial o temas de urbanismo a esta comunidad, ¿verdad? O involucrarla de manera afectiva y desde el respeto y sobre todo desde el respeto y la reivindicación de sus procesos emancipatorios, ¿verdad? Esto sin entrar en un tema que tiene que ver con la homoheteronormativización de estos cuerpos, ¿verdad? Porque hay un tema ahí que tiene que ver con la aceptación, ¿verdad? O la capacidad de poder involucrar a estas personas entre más se acerquen a los valores de la heteronormatividad, ¿verdad? Entre más se parezcan a personas heterosexuales, entre más nos comportemos como personas heterosexuales, pero este no es el fin. Entonces, bueno, muchas de esas agrupaciones con las que yo he venido trabajando, ¿verdad? Están en un marco del derecho de la ciudad también que tiene que ver con la representatividad y la autonomía, ¿verdad? ¿Qué capacidad tienen estas personas realmente para poder decidir sobre temas de la agenda urbana sin necesidad de fingir o pasar por heterosexual, ¿verdad? Aquí hay un cuestionamiento también que es evidente que todos estos cuerpos representan o son una ruptura del modelo ideal o del constructo idealizado que hay de ciudadano que se ha construido en el último siglo, ¿verdad? A partir del periodo de la modernización hasta la actualidad. Y si a esto le sumamos que el régimen neoliberal o el capitalismo no nos favorece, ¿verdad? Que no son cuerpos, no son sujetos que tienen capital para producir, para consumir y para acumular, bajan 5 rangos más, ¿verdad? Entonces estamos hablando de esta noción de la no ciudadanía, de la no participación ciudadana, porque realmente no estamos involucrados en esos temas. Y bueno, en ese contexto a mí me interesa entender por qué en situaciones de contexto y de crisis muy particulares, ¿verdad? Yo he venido haciendo como una línea, una perspectiva histórica de los movimientos organizacionales de estos colectivos, separados por grupo, ¿verdad? Lesbianas, trans y sobre todo homosexuales, básicamente, ¿verdad? Porque los otros grupos, otras categorías ciudadanas, como las que acabo de mencionar, categoría como queer, no binario, son mucho más recientes, ¿verdad? Entonces no hay mucha información todavía formal, entonces no he podido como abordar ese tema. Pero cada uno de estos otros 3 grupos que acabo de mencionar sí han tenido sus particularidades dependiendo la época cronológica, ¿verdad? En los 80 es muy marcado la organización civil aquí en el país, en Costa Rica, por la pandemia del VIH. Bueno, estas particularidades no las puedo exponer porque se me iría todos los 10 minutos, pero lo que sí quiero transmitir la idea antes de finalizar con la exposición, y es que es el cuestionamiento, digamos, o uno de los ejes ahorita principales de la investigación que me están moviendo, ¿verdad? A otros lugares que no pensé originalmente, es por qué estos surgen, esos colectivos surgen, o esas agrupaciones, o la necesidad de vincularse, surgen a partir de una desigualdad estructural muy violenta que viven estas personas. Eso, de alguna manera, es un catalizador para movilizarse, organizarse, y surgen con mucha fuerza contestataria. En términos de derecho a la ciudad, son ciudadanos críticos de su condición de desigualdad. Y esto de manera paulatina, ¿verdad? Porque en los 90, por ejemplo, en los 80, por la pandemia del SIDA, es un periodo de ocultamiento. O sea, más bien hay mucha inseguridad, la gente no se quiere hacer visible, las formas de organización social para mujeres lesbianas están asociadas mucho a la vivienda, que tiene que ver con una perspectiva de género, por supuesto, ¿verdad? Porque cuáles han sido los espacios de acceso por privilegio para cuerpos masculinizados y cuerpos feminizados. En cambio, los hombres sí tuvieron sus formas de organización social, sí estuvieron en el ámbito de lo público. En términos generales, ha sido una transición de lo privado a lo público, ¿verdad? Ahí paulatina, progresiva. En los 90 representa más bien un proceso donde toda la década fue de profesionalización, donde más bien necesitaban, se vieron en la urgencia de formalizar, de estudiar, de profundizar, ¿verdad? De organizarse políticamente. Y así sucesivamente hasta que entramos en el 2000 y aquí hay un factor que tiene que ver con... Luis, 2 minutos. Sí, claro, con los procesos de homogenización, ¿verdad? Como única forma válida para la participación activa ciudadana. Y esto aquí hay un cuestionamiento que también es parte del proceso de investigación, porque esto es bien violento, no debería ser la única forma válida o reconocida estatalmente ahorita convertirse en ONGs, ¿verdad? Hay otras formas de participación ciudadana informales que se consideran con todo lo que lleva la etiqueta informal, ¿verdad? Que también deberían ser válidas y que son herramientas poderosas de transformación social. Entonces, en ese sentido, me interesa saber por qué estos grupos, al formalizarse, al convertirse en ONGs,
pierden fuerza política, pierden criterio ciudadano o fuerza crítica ciudadana. Y está asociado a un montón de factores que, bueno, lamentablemente no los va a poder desarrollar todos, pero uno de ellos tiene que ver con las fuentes de financiamiento internacional. Ahorita, en este momento, la mayoría de las ONGs acá en el país entran en una lógica, bueno, esto es porque en un principio se construyen lógicas participativas muy horizontales, solidarias, ¿verdad? Muy propias del feminismo, de los vanguardias del feminismo, feministas, y se van transformando a lógicas más verticales, competitivas, muy patriarcales, y entran en una competitividad absurda donde, bueno, se tergiversa un montón también la idea por la cual se fundó la organización, y empiezan a tener, bueno, una serie de planteamientos que tienen que ver también con las disposiciones de lo que pueden hacer en términos de autonomía con el financiamiento que reciben. Por eso hablo, ahorita es muy importante de la representatividad y la autonomía. Estamos teniendo realmente una representación real, estamos desde nuestros cuerpos, o sea, hay sin tratar de pasar desapercibidos como heterosexuales, porque nuestras prácticas y dinámicas de socialización son distintas o son menos valoradas para las personas heterosexuales, ¿verdad? En ese ejercicio de jerarquía. Estamos realmente teniendo autonomía en términos financieros del dinero que recogen estas fuentes de estas fuentes de financiamiento. Y hay una cuestión también que tiene que ver con muchas de las directrices son heteronormadas. Y cuando digo heteronormadas, son construidas desde un lenguaje binario, dicotómico y un lenguaje jerárquico también. Bueno, esto rápidamente para irlo terminando. Y quisiera como finalizar, en realidad, bueno, les estoy compartiendo también como muchos de los cuestionamientos míos propios también del proceso. Pero les quisiera compartir algo que para mí es muy importante porque soy profesor abiertamente homosexual y es también esta idea de ir construyendo un devenir transacadémico, ¿verdad? O sea, si todo esto que acabo de hablar de la jerarquía, de la competitividad, les parece familiar dentro de la academia, no es ninguna coincidencia. O sea, la academia también trabaja bajo esa lógica de competitividad que es sumamente tóxica. Bueno, nada, yo creo que las personas que nos dedicamos a este tipo de investigación deberíamos de tener mejores condiciones laborales, debería haber realmente autonomía intelectual en el ejercicio de investigación sobre estos temas, sin tener que estar correspondiendo, la verdad, a la persona que me está financiando el proyecto. Deberían de haber buenos financiamientos para este tipo de proyectos, siempre son los más precarizados, trabajamos con las uñas, porque realmente es, así como somos ciudadanos de segunda clase, dentro de la academia también somos los temas de segunda clase. Entonces, quisiera nada más terminar con eso y nada, agradecer otra vez por el espacio. Muy amables. Muchísimas gracias, Luis Alonso. Se acaba de incorporar a la sala la quinta ponente que va a trabajar el tema Escuela Popular de Urbanismo Co-creando lugares mediante metodologías participativas de análisis y diseño urbano. Bienvenida, Marí. No tengo idea cómo se dice correctamente tu nombre, así que ni siquiera lo intento. Bienvenida. Tenemos 10 minutos, por favor, para tu presentación. Gracias, Marcela. Bueno, en Costa Rica me pueden decir Mari o Mireia, que les queda mejor. Estoy aquí con Oliver y voy a compartir la pantalla. Está. Ok, ¿ven mi pantalla? Ya, ok, perfecto. No sé si está bien si lo presentamos así y no en pantalla completo, porque así podemos verles a ustedes también. Perfecto, gracias, Marcela. Lo que presentamos hoy es la Escuela Popular de Urbanismo, co-creando lugares mediante metodologías participativas de análisis y diseño urbano. Es básicamente una metodología para realizar el diseño urbano participativo. Lo desarrollamos en 2015 en el marco de unas consultorías que hicimos para la Municipalidad de Curridabat. Y se basa básicamente en una metodología en que empezamos con los vecinos y vecinas de un barrio a conocer el barrio desde el punto de vista de la población misma. Entonces hacemos una serie de talleres y también visitas al barrio, caminamos por el barrio, lo vemos con
los hombres, mujeres, niños, niñas, adultos mayores que viven ahí, y vemos tanto los aspectos positivos como aspectos que quisieran cambiar a su barrio. Trabajamos especies de poda, trabajamos, bueno, diferentes ejercicios para ver realmente el barrio desde adentro. Y basado en eso, desarrollamos con la población una visión que ellos tienen para su barrio. ¿Cómo es el barrio que quisieran tener? Y ahí también aprovechamos la experiencia que tenemos en diferentes ciudades del mundo. Mostramos ejemplos de intervenciones, muchos de urbanismo táctico, o do it yourself, do it together, o guerrilla urbanismo, o bueno, acupunturas urbanas. Hay diferentes conceptos que apuntan todos a algo similar. Y el enfoque está más que todo en intervenciones, pueden ser puntuales, pueden ser un poco más estructurales también, pero intervenciones que la población misma puede implementar con sus propios recursos, pero también buscando otros actores que les pueden acompañar en este proceso y que pueden también construir recursos. Y cuando hablamos de recursos puede ser financieros, pero también recursos humanos, materiales, todo lo que se necesita para lograr llegar a ese barrio soñado por la población. Y lo importante en este contexto del trabajo de la EPO era que las individuales intervenciones también generan como un plan de activación del barrio que genera como diferentes puntos de interés interconectados. Y eso es algo importante de mencionar porque, digamos, por un lado podemos activar ciertos espacios en desuso, pero también tenemos la posibilidad de interconectar los diferentes puntos que los vecinos y las vecinas definen como lugares difíciles en su respectivo lugar. Y eso nos genera básicamente lo que llamamos una caja de herramientas de diferentes tipologías, diferentes funciones, diferentes usos, de los cuales la población del barrio puede escoger. Pueden escoger en términos de la secuencia de implementación, porque todas estas propuestas, en este ejemplo de un barrio en Curridabat, de Costa Rica, el barrio se llama Barrio Fresas. Entonces, todas estas intervenciones que se muestran aquí a nivel iconográfico fueron desarrolladas con los mismos vecinos y las mismas vecinas. Y en este proyecto concretamente se trata fue el primer prototipo, digamos, el primer proyecto que se realizó con la Escuela Popular de Urbanismo. Y se trata básicamente de un lugar abandonado, que es como a la par de una línea del tren que cruza el barrio y que más que todo divide el barrio en dos. Y los vecinos y las vecinas definieron este lugar como un lugar desabandonado, un lugar incluso peligroso en la noche y un lugar que se presta para generar un centro comunal. Entonces ahí se pueden ver al costado izquierdo que, digamos, hay diferentes funciones que se insertan en este lugar, y al costado derecho podemos ver una fotografía del primer evento que se hizo en este lugar, donde hay un food truck, un camión de comida de un restaurante cercano, un restaurante de pescados. Entonces este proyecto básicamente fue también una introducción de la idea de las acupunturas urbanas y también del tema de los camiones de comida a este mismo barrio. Y aquí voy a pasar rápidamente las diferentes intervenciones que los vecinos y las vecinas hicieron mesas en base de materiales reciclados, pintaron este mobiliario urbano, hicieron una huerta comunitaria y junto con una tienda de bicicletas a la par del mismo parque realizamos también esta intervención de un mobiliario colado en concreto que refleja las diferentes funciones del parque inicialmente identificados. Entonces, más que todo es un lugar para la gente, de la gente,
que ellos mismos pueden realizar estas intervenciones y pueden realizar esto como un espacio de evento para su comunidad, que al mismo tiempo es un lugar de expresión artística, es un lugar para todas las familias y es un lugar también donde diferentes vecinos, incluso diferentes tiendas en la cercanía del parque, se involucraron para generar ahí un espacio de activación desde la base de la misma ciudadanía. Y aquí también podemos ver que llegaron influencers que como mostraron las diferentes actividades a través de sus redes y se comunicó muy bien de este mismo barrio. Esta actividad que no fue solamente del día, pero hasta cierto horario también en la noche. Es un proceso que en lo cual apoyamos, somos como asesores, pero al final el proceso lo lleva la población misma y estamos hablando, cuando hablamos de la población, estamos hablando de todas las edades, todos los géneros, todas las etnias que hay en ese barrio. El enfoque de la Escuela Popular de Urbanismo es recuperar espacio público mediante alianzas público y privadas. Entonces también la población trabaja con la municipalidad, trabaja con empresas locales y empresas también de afuera que quieran apoyar este proceso. Más que todo enfocamos en intervenciones de escala pequeño, pero con un cambio grande. Se realiza con base en un mapeo de actores para poder involucrar realmente una gran gama de actores con diferentes fortalezas. Es realmente un proceso que se enfoca en el empoderamiento de la población, combina enfoques institucionales con ciudadanos, es decir, bottom-up y top-down y bottom-up. Se enfocan en Mari, 2 minutos. Perfecto, gracias. Se enfoca en un desarrollo integral, tanto de un enfoque social, ambiental, económico y espacial. Es lo que nosotros llamamos sostenibilidad integral. Los 4 es equidad, ecología, espacio y economía. Y para terminar muy rápidamente vamos a decir que después del prototipo de la Escuela Popular de Urbanismo en Freses también trabajamos con vecinos de la zona en la generación de herramientas más sofisticadas, digamos, para embellecer sus barrios. Y esos generaron los primeros planos maestros también del proyecto de Ciudad Dulce, que es un proyecto de planificación urbana de la Municipalidad de Curridabat. Y ahí también estuvimos con diferentes escenarios para diferentes barrios, también talleres dirigidos a los niños y las niñas del entorno urbano, para que ellos mismos ayuden en definir su contexto urbano del futuro a través de estas diferentes intervenciones que se pueden ver acá. Y al final de cuentas, eso apoyó a generar estos primeros planos maestros interconectados, que fueron los primeros del proyecto Ciudad Dulce. Y esto también fue parte de la implementación de la metodología de la Escuela Popular, mezclado con una proyección más por allá de la interconexión de los diferentes barrios. Muchas gracias. Muchísimas gracias a María Oliver y a las 4 personas que participaron previamente con sus ponencias. Tenemos ahora un espacio para plantear preguntas entre los mismos ponentes respecto a lo que los demás plantearon, o si alguien de las personas que nos acompañan en el panel quisiera hacer alguna pregunta. No hemos recogido nada en el chat, pero si alguien quiere levantar la mano, como somos pocos en la mesa, no habría ningún problema en darles el micrófono unos segundos para plantear sus intervenciones. ¿Alguien quisiera hacer una pregunta? Estoy revisando el chat. Creo que vale la pena destacar dentro de las 5 intervenciones que hemos tenido, las 5 ponencias de este panel, la diversidad de abordajes que se presentan cuando se analiza zona urbana, si hacemos una mirada
transdisciplinaria, ¿no? En general, la tradición acerca los temas del urbanismo y las políticas urbanas desde unas miradas bastante poco diversas, desde unas pocas áreas del conocimiento como disciplinas que han dominado las discusiones urbanas en general y en particular de las formas urbanas. Y las 5 ponencias que tenemos en esta mesa nos han mostrado la riqueza de hacer un complemento de las disciplinas y de los saberes para analizar la forma urbana, que me parece muy importante. Félix, no logro ver en el chat si tenemos preguntas. Si no, le diría a los ponentes si quieren entre sí hacer alguna... Sí, hay una pregunta, Marcela. Ajá. Adriana Macís nos dice: hola Luis, me gustaría que profundices sobre las formas de participación ciudadana informal. Un segundo. Hola. Sí, sería esa. Listo. Sí, sería la pregunta de Adriana Macís, que si puede profundizar sobre las formas de participación ciudadana informal. Sí, bueno, hola Adri, un gusto saludarte por acá. Bueno, quisiera aclarar que esas formas, esas prácticas o dinámicas urbanas queer, que yo llamo de esta manera, tienen particularidades según el contexto. Por ejemplo, para las chicas trans que trabajaban en comercio sexual en los años 80, estas prácticas tenían que ver más con la sobrevivencia diaria. Entonces, por ejemplo, habían dinámicas de solidaridad entre ellas. Hay algo en común y es que van resignificando mucho el término de la familia. Tienen particularidades, por ejemplo, para las chicas trans, volviendo al tema, no hay una mamá o un papá, sino un patrón y una patrona, pero es la misma figura de estructura familiar. Tienen características muy similares, es una estructura jerárquica, pero básicamente son espacios relacionados a la seguridad, a la protección, y que también son donde hay una transmisión de conocimiento simbólico que tiene gran significado para estas mujeres en términos de rituales, de iniciación para el comercio sexual, iniciación para su transición, que ese transimiento se comparte de generación en generación a través de esas estructuras organizacionales que son familias. Esto es igual para el ballroom, para la gente de toda la comunidad de ballroom en Costa Rica, es igual para personas homosexuales, para personas lesbianas, con particularidades distintas. Las dinámicas asociadas, por ejemplo, a los hombres en los años 80 que vivían con diagnóstico positivo VIH, tenían que agruparse, por ejemplo, solo. Hay que también entender el contexto, tal vez es muy ajeno para mí, tal vez, o para personas más jóvenes, que en los 80 el índice de criminalidad se disparó y fue muy exacerbante, y la violencia sobre este tipo de ciudadanos, sobre todo porque eran los que se identificaban como propagadores del virus del VIH, hizo también que, por ejemplo, crearan estrategias solo para caminar seguros en espacio público. A mí lo que me gustaría también dejar claro es que a veces abordamos el tema del territorio, el espacio público, como si nosotros, los ciudadanos, ¿verdad?, de la diversidad sexual, ¿verdad?, estuviéramos en las mismas condiciones de igualdad que las personas que viven bajo el régimen heteronormativo lo hacen. Y esto no es así. La desigualdad no es solamente en recursos financieros, económicos o materiales. La desigualdad es epistémica, es etimológica, es simbólica. La forma en la que se lee la ciudad, esos espacios que tienen un significado para la heteronormatividad, es otro significado distinto, es otro uso y otro valor, y está muchas veces asociado a situaciones y dinámicas de violencia. Entonces, la forma en la que se apropian de esos espacios tiene que ver mucho, según el contexto, para pasar desapercibidos, para poder socializar, y son dinámicas utilitarias que tienen que ver más que todo para reconocerse entre pares, cuando hay una lógica donde no hay interés por producir capital, digamos, o el capital es otro, el capital es afectivo. Son lógicas más solidarias y orientadas digamos, a este patrón que yo llamo de estructura participativa más horizontal o participativa más queer. Y no tengo una respuesta ahorita para la pregunta que haces de cómo hacer para que en ese intento de formalización, de convertirse en ONGs, todos estos grupos y estos colectivos, bueno, que aquí quisiera otra vez, y hablando de desigualdad, no todos los grupos que surgen se logran formalizar, porque hablando igual, el lenguaje jurídico para un proceso de formalización es muy violento, y la mayoría de estas personas viven en contextos de violencia y desigualdad estructural, que es cotidiana y es sistemática. Imposibilita, obstaculiza que el acceso
a construir una figura jurídica para hacer una ONG es imposible. Entonces, las pocas organizaciones que lo logran, que se formalizan, entran en una lógica de competitividad. Yo creo que ahí está, para mí, en este momento del proceso, la luz o la clave, que sería el cuestionamiento a los instrumentos jurídicos. ¿Cómo estamos redactando instrumentos jurídicos desde estructuras dicotómicas? Porque, por ejemplo, tenemos ONGs aquí que trabajan con hombres, que tienen sexo con hombres, en temas de VIH, por ejemplo, que no atienden a hombres trans porque no los consideran hombres. Entonces, es una ONG que se hace llamar LGBTIQ, pero transfóbica. Y así les podría decir muchos Gracias. ejemplos más. Sí, perdón. Pero no me Gracias, mala Luis. respuesta. Gracias. Muchísimas gracias. Mari, tenías la mano levantada. Sí, no, es que me parece muy interesante el trabajo de Luis y obviamente es también una población que tiene sus particularidades y que requieren incluso otras metodologías y formas de trabajo. Esa pregunta que Adriana hace de cómo formalizar, obviamente siempre hay que buscar un poco entre lo formal y lo informal, que al formalizarse muchas veces se convierte en algo más, se puede convertir en algo más burocrático. Si se recibe financiamiento, puede ser que la entidad que da ese financiamiento también pide ciertas reglas o ya que lo quiere dirigir hacia un cierto resultado, que tal vez no es el resultado que la población misma quisiera llegar. Entonces, esos son temas que siempre hay que tomar en cuenta. Al mismo tiempo, bueno, hablando un poco de los proyectos que presentamos, que es en varios... bueno, en los que presentamos aquí son varios en Curridabat, que más bien también vimos que al tener el respaldo de la municipalidad se pudo ir más lejos. También puede ser algo positivo porque la municipalidad obviamente tiene la responsabilidad del mantenimiento de espacios públicos. Entonces, la población no tiene por qué asumir esa responsabilidad, sino que se puede enfocar en otras cosas. Entonces, ahí más bien se puede buscar también las formas en que cada actor puede también llevar al proyecto lo que más sabe hacer o donde tiene sus recursos. Entonces, aunque es como un balance que hay que buscar, también yo creo que también tiene aspectos positivos. Muchísimas gracias. Hay otra pregunta más para Luis antes de leerla. Quisiera tal vez preguntarle a todos los ponentes. Yo siento en los trabajos que ustedes nos han compartido como una tensión entre políticas públicas y participación social en la responsabilidad de gestionar también la forma urbana. Me parece que todo el tema de espacios públicos está, pero está más allá. La discusión, por ejemplo, que Marta y Ángela plantean más desde instrumentos de política, de ordenamiento territorial, en un caso más general para las pequeñas ciudades con características especiales como en las zonas andinas, o en el caso de Cali para asentamientos informales en zonas con topografía y morfología muy complicada para intervenir. Entonces me parece que aquí hay una posibilidad, una discusión interesante sobre esta tensión entre por encima y por debajo de las políticas públicas la ciudad se va formando, o de la mano del mercado o de la mano de la participación de comunales, sociales, ¿verdad? Grupos diversos en la ciudad. Entonces creo que pensando hacia el futuro, ¿qué sería en una mirada en esta altura del siglo XXI sobre la manera de analizar forma urbana? ¿Qué me pueden decir sobre la tensión como entre estos dos niveles? No sé si alguien quiere comentar. Bueno, puedo comentar yo rápido. Me ha parecido interesante lo que dices, Marcela, y también María, con respecto a esto de ir de lo informal a lo formal, ¿no? Que en un momento se puede perder algo, en el caso de lo que nos muestra Luis, perder un poco de la naturaleza de por qué se forma el grupo, y lo que muestra María, en ese caso se puede ganar algo, ¿no? Entonces también es interesante ver esa
agencia que se pueden dar los actores para ello, ¿no? Y justamente la investigación que nosotros venimos haciendo nace de un requerimiento de la municipalidad, porque ellos querían que hiciéramos los parámetros urbanísticos, porque la gente comenzaba a construir algo y entonces ellos no sabían si decir, bueno, son 2 pisos, 3 pisos, qué porcentaje del lote voy a ocupar o que no sé qué. Entonces, cuando comenzamos a hacer otra manera de ver las cosas, vimos que había otra situación y que la seguridad alimentaria era fundamental. Y que por eso los huertos urbanos y por eso las acequias que tienen que pasar por el medio y por eso una superposición de tejidos. Entonces era otra lógica, ¿no? Muchas veces hay que escuchar cómo vienen las demandas también. Eso. Muchas gracias. Veo a Luis en la cámara. No sé si querías hacer otra intervención. Corta. No, solo, bueno, la pregunta que estaba ahí escrita que me dicen sobre respecto al uso del espacio público, que si he visto diferencias entre colectivos. Esto tiene que ver por el periodo cronológico, en los 70s, 80s, 90. Hay una lógica de subsistencia que está muy asociada a la clandestinidad. Entonces, muchos de estos espacios y tipologías constructivas están desarticuladas en ese sentido. Entonces, pasan desapercibidas. Entonces, pero por otro lado, son estructuras organizacionales que son participativas, horizontales, tienen una lógica afectiva muy solidaria, que son también valores o actitudes, digamos, que yo he tratado como de redactar en el proyecto, digamos, de investigación, que son urgentes de traer de nuevo, ¿verdad? Que se han ido perdiendo precisamente por insertarse, ¿verdad? En esa transición hacia la formalidad, hacia convertirse en ONGs, por ejemplo, convertirse en organismos ya formales, ¿verdad? Validados por el Estado. Y nada más, esa sería como la principal diferencia en términos de uso y valor del espacio público que he venido encontrando, general, pero tienen particularidades para las personas trans, para mujeres lesbianas y para homosexuales. Gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera agregar. Si no, Sí, nos vamos. Oliver, sí, adelante. Gracias, Marcela. Tal vez, digamos, lo que me interesa mucho es que vos mencionaste también sobre el tema de la forma urbana y eso es muy relacionado al tema de la imagen de la ciudad. Y yo creo que ahí me parece interesante que en el caso de Curridabat y la aplicación de la EPU, de la Escuela Popular de Urbanismo allá, y todo este trabajo que está haciendo esta municipalidad a lo largo de los últimos 4 o 5 años, me parece muy interesante porque ellos realmente buscan la reorganización de los barrios a través de corredores verdes, temas de recuperar la naturaleza urbana en los espacios públicos, pero también dan la posibilidad a la gente privada para mejorar su ambiente urbano en términos de naturaleza. Ellos a través del programa Ciudad Dulce, que la palabra, el nombre se refiere a la atracción de polinizadores y la reintegración de la naturaleza tropical en el espacio urbano, yo creo que eso me parece como muy interesante al generar una imagen urbana perdida, porque digamos, Curridabat era una zona muy verde. Y ahora con el programa de Ciudad Dulce, a través de las diferentes herramientas que ellos implementan, se genera como este nuevo tipo de ciudad que es realmente como una nueva sinergia, si lo queremos llamar así, entre la naturaleza y el ambiente construido. Y en este contexto, los diferentes clases, los diferentes barrios de diferentes clases de Curridabat se conectan a través de esta trama verde que se está construyendo hoy en día. Y eso incluye espacios públicos, incluye espacios privados y formaliza de cierta manera también espacios informales. Y a mí me parece muy interesante porque es como realmente una iniciativa que se aplica en todos los tipos de barrios que hay en la ciudad de Curridabat. Nosotros ahora presentamos el caso de Freses porque fue el primer prototipo, pero igual las metodologías de Ciudad Dulce se aplican en Tiraces, las zonas más vulnerables de Curridabat, y ahí también hay como ciertas como producciones de espacios públicos de alta calidad, siempre manteniendo este norte, si lo queremos llamar así, de la reintegración de la naturaleza, el fortalecimiento de la naturaleza tropical dentro de la ciudad.
Muchísimas gracias. Bueno, más o menos vamos llegando al final de esta mesa. Tengo unas pequeñas reflexiones de cierre que quería compartir con ustedes. No vi más preguntas del público en el chat, entonces voy a avanzar a esta pequeña intervención en estos 5 aportes que ustedes, los especialistas, nos han presentado. Creo que avanzamos bastante sobre una mirada crítica de las teorías de forma urbana. Ángela Jiménez de Cali nos recuerda lo importante que es contar con información para tomar decisiones adecuadas. Una ciudad que no puede atender un problema que no reconoce. Por eso el trabajo que han hecho de catastro en zonas informales en su ciudad me parece muy importante y además que es muy novedoso porque en realidad la gran mayoría de los catastros en la América Latina tienen unos grandes huecos blancos sin ninguna información en nuestras áreas informales. Entonces me parece que es un caso muy interesante para estudiar con mayor profundidad y entender cómo el catastro es una herramienta de análisis de barrios informales que puede conducir entonces a pensar mejores estrategias de integración territorial de lo que hoy es la ciudad informal, pero que también hace parte de las formas urbanas. Así que me parece que ese es un aporte muy importante y que además me llama a una reflexión sobre cómo desde las políticas urbanas deberíamos de dejar de ceder a la tentación de la política tradicional, que es atender el fenómeno de la informalidad solamente de las políticas de vivienda, que evidentemente han producido en nuestra América Latina resultados insuficientes y cuestionables. El trabajo de Liliana Clavijo, también de Cali, a plantearse la pregunta sobre ciudad abierta o ciudad cerrada, me parece que utiliza el concepto de espacios comunes de las unidades vecinales para plantear su relevancia como medio para posibilitar la construcción de tejido social. Y entiendo que señala una preocupación de un debilitamiento sistemático de los espacios comunes en los prototipos de unidades vecinales. Entonces llama a una reflexión, ¿no?, sobre cómo volver a mirar el papel que deberían de tener los espacios públicos en este tipo de intervenciones en la ciudad. Creo que al preguntarse si ciudad abierta o ciudad cerrada nos abre una reflexión de cómo es que diseñáramos ciudades para la gente hoy, porque ciertamente son distintas que en los años 20, cuando ella empieza su recorrido histórico sobre las unidades vecinales, y en las ciudades de hoy, para hacer ciudades para la gente, no podríamos olvidar nunca garantizar los espacios para el desplazamiento de los peatones. Marta Vilela, en el caso de Ayacucho, en las montañas andinas, en los valles intermontanos, nos hace un llamado a reflexionar sobre el impacto que ejercicios tradicionales de planificación territorial surgidos en general en la historia para grandes ciudades pueden tener unos efectos muy perversos de desterritorializar espacios frágiles de ciudades de menor tamaño o con características particulares como las ciudades rurales o zonas andinas o de mayor preponderancia de actividades agrícolas, por ejemplo. Y nos muestra cómo desde la universidad han ido introduciendo metodologías alternativas de planificación que estudian y respetan la historia del territorio, el valor patrimonial de los recursos y la superposición de los tejidos sociales, y cómo eso puede aportar un gran valor a los proyectos de este concepto tan cuestionable de modernización de las ciudades. Luis Alonso, con su estudio sobre el territorio usado por las mujeres transgénero en San José, pero que ya luego en su intervención nos cuenta que es un proyecto mucho más amplio y no solamente sobre este colectivo, nos recuerda que no hay tal cosa como derecho a la ciudad cuando uno olvida las necesidades y los aportes de todos los diversos grupos sociales que son tan diversos en la construcción de la forma urbana, y cómo la manera tradicional de construirlos sin tomar en cuenta la posición de cada uno de estos grupos, pero desde su realidad, desde su propia posición, las consecuencias que tiene de exclusión del territorio de diversos colectivos. Más desde una reflexión epistemológica, nos propone que intentemos construir puentes entre las tradicionales disciplinas de la arquitectura y el urbanismo con otros saberes de las ciencias sociales para ayudarnos a repensar la forma de producción de los espacios urbanos que históricamente han invisibilizado a importantes grupos de población. Finalmente, Mari y Oliver me parece que reflejan en su trabajo
cómo el mejoramiento de espacios públicos, el potencial que esto tiene cuando se utilizan metodologías participativas de análisis y diseño urbano a nivel como una escala microterritorial, entre muchas otras cosas, para desarrollar el sentido de pertenencia a la comunidad, que me parece que es una de las cosas más interesantes del trabajo que ustedes nos plantean. En los ejercicios de la Escuela Popular de Urbanismo en Curridabat, que ha ganado premios internacionales, ¿verdad? El proyecto de Ciudad Dulce, me parece que muestra cómo instalar capacidades en los vecinos para trabajar en el mejoramiento de sus propios entornos, en las diversas dimensiones del entorno urbano, con una clara intencionalidad de generar externalidades positivas en el vecindario que se interviene, tiene un gran potencial. Me parece que el trabajo que ustedes nos resumen muestra que iniciativas de bajo costo, pero siempre basadas en organización comunal, pueden incidir de manera importante en la forma urbana. Y me parece muy relevante que hayan escogido hoy el caso de Fresas, que es una comunidad de altos ingresos en este municipio, pero que tiene la característica de que es un barrio antiguo, muy consolidado, pero de altos ingresos, y entonces es un barrio abierto. Y como también entre estos grupos de población que en general las políticas públicas no los consideran porque pues tienen plata y entonces pueden resolver todos sus problemas, pues la realidad que no, porque construir tejido social requiere intervención, ¿verdad? No nace de manera espontánea, requiere una intervención, no solo desde política pública, pero ustedes nos muestran el potencial que tiene construirlo desde la gestión de las propias comunidades. Bueno, con estas palabras yo despediría este panel. Nuevamente en nombre de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica y del comité organizador del 5º Congreso Internacional Inversión Hispana de Forma Urbana de Costa Rica 2021, les agradecemos mucho el interés en presentar sus ponencias y a las personas que nos acompañaron como participantes en esta mesa, y los invitamos a participar en las demás actividades del Congreso, que todavía tenemos 2 días muy intensos por delante, y a luego seguir consultando los materiales y las grabaciones en la página web del Congreso. Tengan todos y todas muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un gran gusto verlos. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron.